Tetrápodos y tetrapoditas. Ahora vamos a ver la célula. Ya, genios. ¿Por qué es importante la célula? La célula es la unidad anatómica, funcional, genética, trófica. ¿Qué significa trófica? Alimento. Estamos, genios, patológica. Estamos, enfermedad, y evolutiva de los seres vivos. Ya, genios. Date cuenta que todo ser vivo está formado por células. Ya, genios. Y recuerda, la célula es la mínima parte de la materia que tiene vida. Es por eso que cumple con todas estas características. ¿Ya, hijos míos? Muy bien. Ahora, recuerda bien esto y recuérdalo bien. La célula, el descubrimiento de la célula no es de un momento al otro. Como todo en la ciencia, es el trabajo de muchas personas. Es el trabajo acumulativo de muchas personas. ¿Ya, genios? Muy bien. ¿Con qué comienza todo? Con los hermanos Hansen. ¿Por qué son importantes ellos? Porque ellos inventan el microscopio. Pero recuerda, para ellos el microscopio era una curiosidad de circo. Como seguramente en tu colegio Pacoyunque, no sé si habrás visto, te hicieron entrar al laboratorio, viste el microscopio y te dijeron trae una letra E del periódico. ¿Para qué? Para que lo veas y te diste cuenta que la letra E salía invertida y punto, ahí quedaba, ¿sí o no? Porque no sabían qué vas a hacer. Ya, lo mismo pasaba con los Hansen, no sabía qué hacer con el microscopio. ¿Estamos? Sin embargo, años después, Robert Hooke, ¿qué hace? Coge una lámina de corcho y la observa al microscopio y, oh, mira lo que ve. Ve celdas. Ve celdas, hijos míos. Entonces él dijo, ajá, acá hay celdas. ¿Estamos o no? En English se dice cell. Y alguien lo tradujo en español como célula. ¿Queda la idea? Pero recuerda, ¿él descubrió células? No. Lo que él en realidad descubrió fueron células muertas. Él lo que en realidad vio fue paredes celulares. ¿Estamos? Entonces él pensaba que las células simplemente eran huequitos, por eso lo llamó celdas nada más. No pensaba que los seres vivos están formados por eso. Luego aquí viene ¿quién? Anton van Leeuwenhoek. ¿Por qué él es importante? A él se le llamó el cazador de microbios. Todo lo que era líquido lo ponía en microscopio y él descubrió muchas cosas. Por ejemplo, genios, él descubrió los famosos ¿qué? Animálculos. ¿Estamos, genios? Él descubrió animálculos. ¿Estamos o no? Pero ¿qué son los animálculos? Animálculos quiere decir literalmente animalitos. Estamos animalitos. Porque él ponía agua del charco y veía qué cosa, cositas que se movían. Ah, decía, son animalitos. En la actualidad ya sabemos que los animalitos que son protozoos. Ah, profe, ya voy entendiendo. Exacto, protozoos. ¿Solamente protozoos? No, también algunos eran bacterias. Ahí está, ¿ves? Bacterias. ¿Eso es todo? No. Te cuento, estaba tan obsesionado de ver todo el microscopio que puso sangre y adivina lo que vio. Adivina lo que vio en la sangre. Escúchalo bien. Adivina lo que vio. Glóbulos rojos. Exacto. Él es el primero en observar a los glóbulos rojos. Ah, mire, profe. Sí, él observa por primera vez a los glóbulos rojos. Y no solamente eso. Recuerda que dije que ponía todo lo que era líquido al microscopio. Puso esperma, puso semen. Y adivina qué encontró. Espermatozoides. Sí, él fue el primero en observarlos. Oh, man, ya, profe. Y por eso él que pensaba, mira, él pensaba que los espermatozoides eran hombrecitos. Sí, hombrecitos que nadaban en el esperma y cuando entraban en la mujer ponía la tierra y como si fuera una semillita crecía. Sí, así él pensaba. Tienes que entender que fue hace mucho tiempo, pero eso es lo que él pensaba. Exacto, y como él pensaba que eran hombrecitos, mira, si animalito se dice animálculo, hombrecito, ¿cómo se dirá? ¿Cómo se dirá? Recuerda, animalito es animálculo, hombrecito, ¿cómo se dirá? Hombréculo. No, hijo mío, hombrecito se diría homúnculo. Exacto, los espermatozoides los llamaba homúnculos, pero mira cuánto hemos avanzado. Sí, precisamente él pensaba que la sangre de la menstruación era como la tierra, que no había sido sembrada y por eso caía. Esas ideas, ¿no? Vamos, genios. Chao, Anton van Leeuwenhoek. Luego, ¿quién viene? Félix Dujardin. Félix Dujardin, ¿por qué es importante? Porque él descubre el citoplasma. Ajá. Él descubre el citoplasma. Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Él descubre el citoplasma. ¿Lo ves o no lo ves? Descubre el citoplasma. Mira que está recontra sencillo. A partir de este momento sabemos que las células no eran huecos, no eran celdas como creía ¿quién? Robert Hooke, sino que tenían contenido, estaban llenas. ¿Estamos, genios? Muy bien. ¿Quién dijo esto, hijos míos? Félix Dujardin.
¿Estamos? Félix su jardín ya descubre esto. Ahora, si se descubre el citoplasma, tú sabes, no solamente hay eso, hay cositas adentro. Y lo más grande que hay dentro del citoplasma, ¿qué cosa es? El núcleo. Una vez que se descubre el citoplasma, que se descubre posteriormente el núcleo, Robert Brown, porque es importante, porque él descubre el núcleo. Ah, profe, ya lo voy viendo. Entonces, tetrápodo y tetrapodita. Nuevamente, una vez más, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Que la ciencia es el trabajo de una sola persona? No, la ciencia es el trabajo de muchas personas. Ya genios, y cada persona pone su aporte y el que sigue va un poquito más allá, hasta donde llegamos en la actualidad. Y aquí es donde llegan ¿quiénes? Schleiden, Schwann. Aquí llegan ellos. Ellos nos proponen la famosa teoría celular. ¿Por qué es tan importante la teoría celular? Porque la teoría celular tiene 3 postulados que son fundamentales. Te cuento, antes de la teoría de la evolución, la teoría celular era la teoría más importante en la biología. Sí, ¿por qué? Es sencillo. Toda ciencia requiere un objeto de estudio. ¿Estamos? Pero este objeto de estudio tiene que estar definido. Ahora, había que definir qué cosa era un ser vivo. La teoría celular lo define. Mira, Schleiden y Schwann, ¿qué nos dicen? Que la célula es la unidad morfológica y fisiológica de los seres vivos. Nuevamente lo que está arriba, ¿ya ves? ¿Por qué morfológica? O sea, la unidad anatómica. Date cuenta que tú no eres una masa maciza, sino estás formado por pequeñas partecitas llamadas células. Por eso, la menor partecita, la unidad de tu cuerpo, es la célula. ¿Estamos? Ahora, esta menor partecita, que es la célula, no solamente es una parte estructural, sino también funcional. Profe, no entiendo ese funcional. ¿Tú comes? Sí, tu célula come. Ah, ¿tú respondes a estímulos? Sí, tu célula también responde a estímulos. ¿Te has dado cuenta? O sea, no es la menor parte de tu cuerpo solamente, es la menor parte de tu cuerpo que también responde. ¿Te has dado cuenta? Tú te reproduces, espero que no ahorita, pero te vas a reproducir en algún momento. Tus células también se reproducen. Ah, ¿te has dado cuenta? La célula es la parte más chiquita de tu cuerpo que tiene vida y es la parte más chiquita de tu anatomía y aparte es la parte más chiquita que cumple las funciones de un ser vivo, así como tú. Por eso es la unidad morfológica y fisiológica. ¿Qué más? La célula, ¿por qué es importante también? El segundo postulado, porque las propiedades de la célula determinan las propiedades de un ser vivo. Las propiedades de la célula determinan las propiedades de ¿quién? De un ser vivo. Espero que lo tengas, ¿ya genio? Muy bien, muy bien, muy bien. Profe, no entiendo. Por ejemplo, si tus células tienen pared celular, dime, ¿podrías moverte como nosotros nos movemos? Obviamente que no. La pared celular hace que los seres sean rígidos, como por ejemplo las plantas, como por ejemplo los hongos. Ah, ¿verdad, no? Tú y yo, ¿por qué nos movemos? Porque nuestras células no tienen pared celular. Nuestros cuerpos son flexibles por eso. ¿Viste? Y aparte que la célula es, nuevamente, la parte más chiquita que tiene vida. ¿Te has dado cuenta, genio? Así como en la materia, el átomo es la parte más pequeña que no pierde las propiedades de la materia, la célula es la parte más chiquita que no pierde las propiedades de la vida. ¿Estamos, genios? Sencillísimo. Ahora, todo está bonito. Todo lo que dice Schleiden y Schwann está muy bonito. Pero como siempre, tú ya sabes, esto de acá es la piedra fundacional de la biología. Pero sobre esto se ponen más y más y más y más cosas. Luego, ¿quién viene? Rodolfo Virchow. Y Rodolfo Virchow nos trae su famoso aforismo. ¿Cuál es? El famoso omnicellula et cellula. ¿Qué significa esto, hijo mío? Mira que está sencillo. Omnicellula et cellula. Eso significa todas las células provienen de otras células. ¿Estamos o no? Todas las células provienen de otras células. Esto de acá, estamos, genios, es muy importante. Por eso la teoría celular, antes de la teoría de la evolución, fue la teoría más importante de ¿qué cosa, hijos míos? De la biología. Estamos, ¿por qué? Porque date cuenta, si una célula proviene de otra célula, dime, ¿podría aparecer una célula de la nada? Obviamente que no. No puede aparecer una célula de la nada. Y con eso estoy negando algo que es muy importante. ¿Qué estoy negando?
La generación espontánea. ¿Te das cuenta? Te cuento, antes se pensaba, hace muchísimo tiempo, que del barro podían aparecer peces, o que del barro podían aparecer sapos, o que del barro podían aparecer gusanos. Sí, se pensaba que el barro tenía poderes mágicos. Sí, hijo mío, esto hace mucho tiempo. Y a eso se lo llamaba generación espontánea. Esto que está acá, lo que dice quién, Rodolfo Virchow, niega eso. ¿Te has dado cuenta? Niega eso. Al negar esto, hijos míos, espero que te des cuenta, al negar esto, hijos míos, entonces esta teoría es demasiado poderosa porque uno, date cuenta, hijos míos, date cuenta, define lo que es un ser vivo y dos, está negando la generación espontánea. Ahora, si niega la generación espontánea, ¿qué quiere decir? ¿Que un ser vivo aparece de la nada? No, un ser vivo proviene de otro ser vivo. ¿Estamos? Nada aparece de la nada, nihil es nihil. ¿Estamos, genios? Entonces, todo ser vivo proviene de otro ser vivo. Toda célula proviene de otra célula. Pero aquí hay una consecuencia que es evidente. Mira, ¿cuál es esta consecuencia? Tengo una célula, ¿estamos o no? Acá que tengo otra célula. Y acá, ¿estamos o no? ¿Esta célula pudo venir de la nada? No, tuvo que venir de otra célula. ¿Y esta célula de dónde? De otra célula. Y esta célula de otra. Y esta de otra. Y esta de otra. ¿Te das cuenta? ¿Hasta llegar a dónde? Al inicio de la vida. Profe, ¿verdad, no? Claro. Si te has dado cuenta, si una célula desciende de otra, vamos a retroceder en el pasado hasta llegar a dónde? A la primera célula. Su profe. Ni Dross dice eso. ¿Te has dado cuenta, hijo mío? ¿Qué nos da a entender todo esto entonces? Que todas las células son parientes, porque todas descienden de una célula original. ¿Quién se dio cuenta de esto? Augusto Weismann. Él nos dice que el linaje celular, vamos genios, miren que está fácil, ¿eh? El linaje celular se remonta al origen de la vida. Se remonta al origen de la vida. ¿Lo ves, genios? Se remonta al origen ¿de qué? De la vida. Ya lo tiene este trápodo. Su profe, lo máximo. ¿Te has dado cuenta nuevamente? Y recuerda, el conocimiento no es trabajo de una sola persona, es un proceso acumulativo. ¿Viste? Y acá el detalle, ¿cuál es? ¿Cuál será tu aporte a este conocimiento? ¿Cuántos tipos de células hay? 2, procariota y eucariota. Proca, euca. Proca porque no tiene núcleo. Euca porque sí tiene núcleo. ¿Estamos o no? Profe, ¿por qué no tiene núcleo? Porque no tiene carioteca. ¿Estamos? ¿Qué cosa es la carioteca? La membrana nuclear. La carioteca es la membrana nuclear. Piensa, no tiene núcleo porque no tiene carioteca. Ahora al otro lado. ¿Por qué sí tiene núcleo? Porque sí tiene carioteca. Sencillo, ¿no? Bien sencillo, ¿no? Mira acá. Procariota tiene ADN circular. ¿Lo ves o no? ADN circular, desnudo. ¿Por qué desnudo? Porque no hay carioteca. Y aparte no tiene histonas. Ya vi tu cara. Profe, ¿qué es una histona? Histona se le llama a las proteínas básicas que se unen al ADN. Histonas son las proteínas básicas que se unen al ADN. Sencillo. Sencillo, ¿sí o no? Muy bien, vamos a por más. Ahora mira, piensa, ¿cómo será eucariota? Sencillo. Si procariota tiene ADN circular, eucariota ¿qué tendrá? ADN lineal. Ajá. ¿Lo ves o no lo ves? Circular, lineal, circular, lineal. Y acá, si a la izquierda es desnudo, estamos genios, acá ¿qué va a estar? Cubierto. Entonces ya sabemos que el ADN está cubierto. ¿Pero eso es lo único? No. ¿Cuál es la otra diferencia? Que el de acá, mira, ¿qué es lo que tiene? Tiene histonas. Es una diferencia muy importante. A ver, dime, ¿qué eran las histonas? ¿Te acuerdas? No te acuerdas, ya sabía. Ya ves, hasta Dori retiene más que tú. Histonas son proteínas básicas que se unen al ADN. Y la pregunta es, ¿quién tiene histonas? Eucariota. ¿Y quién no tiene? Procariota.
Las eucariotas tienen histonas y las procariotas no. Proteínas básicas que se unen al ADN. Aparte, mira, los eucariotas tienen ribosomas que miden 80S. Profe, ¿qué es un ribosoma? Ribosoma se le llama la estructura encargada de formar las proteínas. ¿Estamos? Y 80S es una medida. A esta medida se le va a llamar coeficiente de sedimentación. Aquí te lo pongo y luego lo voy a borrar. Coeficiente de sedimentación. O si quieres se le puede llamar también unidades de Svedberg. Coeficiente de sedimentación o unidades de Svedberg. Espero que lo tengas claro. Entonces, como te estaba diciendo, sedimentación o Svedberg. ¿Estamos genios? Muy bien. Como te digo, es una medida simplemente, no tienen que rayarse. Ahora mira, al otro lado también que van a ver ribosomas. Mira, también van a ver ribosomas. ¿Lo tienes o no lo tienes? Pero estos ribosomas, ¿cuánto van a medir? 70S. Espero que lo tengas claro. Estos ribosomas van a medir 70S. A un lado es 80 y el otro lado es 70S. Sencillísimo. Ya genios, recontra sencillo. Vamos genios. Mira, aparte acá esto. Las eucariotas sí tienen citoesqueleto. Ya ves, sí tienen citoesqueleto. En cambio acá al otro lado no tienen citoesqueleto. Ahora, por favor, no te cierres. Recuerda que esto es bien, ¿cómo decirlo? Es bien plástico, es bien flexible este asunto. Para tu examen, usualmente se dice que no tienen citoesqueleto. Sin embargo, en la vida real se sabe que las procariotas tienen algo parecido a un citoesqueleto, ¿ya? Pero recuerda, para tu examen no tienen ni punto, pero en la vida real podríamos decir que sí, ¿ya? Eucariota sí tiene citoesqueleto y procariota no tiene. Ya vi tu cara. Profe, ¿qué es citoesqueleto? Vamos, tú tienes esqueleto, un armazón. Las células tienen el armazón. El armazón de la célula, citoesqueleto. Cito, célula, esqueleto, esqueleto. Ya genios. Muy bien. Ahora mira, las procariotas no tienen organelas con membrana. Profe, ¿cómo es eso? Es que lo que pasa, te cuento, en la célula eucariota, las organelas son bolsitas. Son bolsitas que están dentro de la célula. O si quieres, burbujitas dentro de la célula. Esas burbujitas dentro de la célula van a ser sus organelas. Así como tú tienes órganos, la célula tiene organelas. Tu órganos, célula, organelas. Pero, ¿y por qué tiene que tener eso? No entiendo. Acuérdate, la célula es la mínima unidad anatómica. O sea que si tú comes, tu célula también tiene que comer. Si tú comes, tienes un estómago y la célula que va a tener una organela llamada lisosoma, que sería como su estómago. ¿Viste la idea? Muy bien, tetrápodos y tetrapoditas. Acá no hay organela con membrana. Y al otro lado, mira, sí. Acá sí hay ¿qué? Organelas con membrana. Acá sí hay organelas con ¿qué? Con membrana. Mira que está recontra fácil esto. A un lado no hay y al otro lado sí hay. ¿Te has dado cuenta? Uno es no y el otro es sí, sí, sí. ¿Te has dado cuenta? Muy bien. Vamos. Ahora, la colita. La colita, ¿cómo se va a llamar? Flagelo. La colita se va a llamar flagelo. En este caso, en el caso de las procariotas, quiero que te des cuenta, el flagelo, mira genio, el flagelo está formado ¿de qué? De flagelina. El flagelo está formado de flagelina. Ante lo cual viene la pregunta, profe, ¿y qué es la flagelina? La flagelina es una proteína. ¿Ya chicos? La flagelina es una proteína que forma el flagelo. Eucariota que tiene flagelo, pero de tubulina. Flagelo de tubulina. Date cuenta, los dos tienen flagelos, pero la estructura es diferente. La flagelina es la proteína que forma el flagelo de procariotas. La flagelina es la proteína que forma el flagelo de procariotas y la tubulina es la proteína que forma el flagelo de eucariotas. Una vez más, la flagelina es la proteína que forma el flagelo de procariotas y la tubulina es la proteína que forma el flagelo de eucariotas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque esto viene. Esto viene, hijos míos. Sí, a cada rato. ¿Ya? Entonces, al toque. Acuérdate, ¿quién tiene el ribosoma más grande? ¿Proca o euca? Al ojo, euca, porque mide 80S. Acuérdate que esa era sedimentación o coeficiente de Svedberg. Recuerda, ¿quién no tiene citoesqueleto? Procariota.
¿Y quién no tiene estas burbujitas llamadas organelas? Procariota. Ahora vamos, mira, eucariota, ¿cómo van a ser? Estas de acá, si esas son muy pequeñas, estas de acá, ¿qué van a ser? Relativamente grandes, ¿ya, genios? Estas organelas que están acá van a ser relativamente grandes. ¿Cuánto van a medir? Más de 10 micrómetros. ¿Ya, genios? Más de 10 micrómetros. Por eso van a ser relativamente grandes. Obviamente que hay células más grandes que esa. Estamos hablando de eucariotas, ¿ya? Las procariotas son muy chiquititas y las eucariotas son muy grandes, ¿ya? ¡Vamos! Ahora la pregunta, ¿esto es todo? No, tengo que darte los ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos de procariotas? El primero, ¿cuáles son, hijos míos? Las famosas, ¿qué? Eubacterias. Pregunta que cae por su peso. ¿Por qué digo eubacterias y lo pongo entre paréntesis? Porque algunos dicen bacterias y otros dicen eubacterias. Es lo mismo. ¿Ya, genios? Es lo mismo. Y de esto vamos a hablar todo el resto de la clase. ¿Ya? Mira que está recontra regalado. Y acá lo que viene. Las cianobacterias. Eubacterias y las cianobacterias. Las cianobacterias son importantes, muy importantes, genios. Son las famosas algas verde azules. ¿Por qué son importantes? La respuesta es muy sencilla. Porque las algas verde azules, recuerda, las cianobacterias, son las que inventaron la fotosíntesis. Sí, sin ellas la fotosíntesis no existiría. Es más, son tan pero tan importantes que prácticamente ellas pusieron todo el oxígeno que tenemos en la atmósfera. Te cuento, hace mucho tiempo, cuando la Tierra se formó, no había oxígeno en la atmósfera. No había oxígeno en la atmósfera. Quienes pusieron el oxígeno fueron las cianobacterias. Es más, les cuento algo. Hace mucho tiempo, cuando la Tierra recién se formó, como les digo, no había oxígeno. Aparecieron las cianobacterias y empezaron a producir demasiado oxígeno, pero tuvo que pasar millones y millones de años. Se produjo tanto, pero tanto oxígeno que hubo un momento en la historia de la Tierra en que las plantas eran monstruosamente gigantes. Te estoy hablando de helechos de 3, 4, 5 metros de altura. ¿Te imaginas un helechón? La pregunta es, ¿y por qué? ¿Estamos genios? Muy bien, porque justamente porque este ambiente con mucho oxígeno hacía también que las plantas crecieran más, porque el metabolismo era más rápido. Es más, en esta época también, te cuento, los insectos eran más grandes. Habían cangrejos del tamaño de un Volkswagen. ¿Por qué podían crecer tan grandes? Porque había mucho oxígeno. Pero eso me traía un problema también. Al haber mucho oxígeno, caía una tormenta y al toque se incendiaba la atmósfera. Porque tú sabes que el oxígeno es muy combustible, ¿sí o no? Al toque se prende el oxígeno. Entonces, genio, los incendios forestales eran frecuentes. ¿Ya, genio? Sí, eso hace mucho tiempo. Si quieres averiguar, esta época se llama Carbonífero. ¿Ya? La época de los insectos gigantes y las plantas gigantes, hijo mío. Es bien alucinante la historia de la Tierra. Te cuento más. Hubo tanto, pero tanto oxígeno que la atmósfera cambió. La atmósfera cambió, todo, el color y todo. Y apareció algo que antes no existía. ¿Sabes qué? La capa de ozono. Sí, sin las cianobacterias no existiría la capa de ozono. Y lo más probable es que ni tú ni yo tampoco existiéramos. Recontra alucinante, ¿no? Vamos, genios. Ahora sí, aparte de esto, ¿quién más están acá? Las arqueas. Están también, ¿quiénes, genios? Las arqueas. Te cuento, antes se pensaban que las arqueas eran los seres más antiguos que existían. Sí, se pensaba eso, pero se llamaba arquea. Arquea viene de arcaico. Arcaico significa viejo. ¿Estamos? Pero en la actualidad no. En realidad son diferentes al resto, pero no son tan raros como se creía, porque son más comunes los que nos imaginamos. Tanto así que podemos encontrar arqueas hasta en el tubo digestivo de las vacas. Sí. Luego hablaremos de eso, ¿ya? Vamos, genios, vamos. Miren que está extremadamente fácil. Arqueas. Aparte de esto, mira, ¿qué más encontramos acá? Micoplasmas. Por favor, este nombre nunca te olvides. ¿Por qué son importantes los micoplasmas? Los micoplasmas, recuerda, genio, los micoplasmas
son las procariotas más simples que hay. Prácticamente ya parecen virus, porque son demasiado simples. Sin embargo, son seres vivos. Los micoplasmas, recuerda, son las únicas procariotas que no tienen pared celular. Recuerda, los micoplasmas son las únicas procariotas que no tienen pared celular. ¿Estamos genios? Muy bien, tetrápodos y tetrapoditas. Vamos, genios. Profe, ¿y son malos? Sí, producen enfermedades. Sí, en humanos. Vamos, genios. Mira, lo que viene, otro también, que hay más, profe. Aunque no lo creas, en la diversidad hay más procariotas que eucariotas. No parece, pero sí. Vamos, hijos míos, que viene por acá, las riquecias. Mira qué fácil, ¿ah? Las riquecias. Las riquecias, ¿por qué son importantes? Porque producen enfermedades. Una enfermedad llamada tifus. No confundir con tifoidea. Tifus. ¿Estamos o no? Tifus. ¿Ya, genios? Sí, es una enfermedad justamente producida por riquecias. ¿Ya, genios? Muy bien. El tifus. Y también, ¿qué encontramos por acá? Las clamidias. ¡Wow, profe! Tantos bichos hay, más de los que te imaginas. Las clamidias también son muy importantes. ¿Por qué? Porque las clamidias también producen enfermedades. Te cuento, por lo general las clamidias, ¿cómo se transmiten? Exacto, por acto sexual sin protección. Te cuento, las clamidias pueden volverte infértil. ¿Por qué? Porque se transmiten, como te digo, por acto sexual sin protección y se meten en tus ovocitos, tetrapodita. Se meten en tus espermatogonias, tetrápodo. Y cuando algún día quieres tener hijos, te vas a dar cuenta que ya no puedes. Y en ese rato ponerte a pensar quién te contagió, ya fue. Por lo general, las clamidias producen una infección indolora. Por eso no te vas a dar cuenta que estás infectado. Hasta que quieres tener hijos y ya no vas a poder. ¡Profe! Exacto. Por eso siempre te digo, nadie dice que no te diviertas, pero siempre con protección. Eucariota. Vamos a por la eucariota. ¿Ya, genios? Vamos a por eucariotas. Mira, ¿quiénes son las eucariotas, genios? Eucariotas, mira, van a ser, para empezar, los protozoos. Proto, primero, zoo, animal. Son parecidos a los primeros animalitos. Protozoos. Luego, quienes vienen por acá, fungi. ¿Qué significa fungi? Hongo. Hongo. ¿Quiénes más, genios? ¿Quiénes más? Las algas. Las algas. Chasu, profe. Es un montón. Sí. ¿Quiénes más vienen? Las plantas. Y nosotros, ¿qué somos? ¿Los qué? Los animales. Muy bien. ¿Lo ves o no lo ves? Los animalitos. Entonces, genio, eucariotas, hijos míos, son protozoos, hongos, algas, plantas y animalitos. Todos ellos, hijos míos, ¿son qué cosa? Eucariotas. Son eucariotas. Como te dije, la mayor biodiversidad, es decir, el mayor número de especies está en procariotas. Es más, en tu cuerpo, el mayor número de células es procariotas. Sí, hijo mío. Tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que nuestras propias células. Pero no te asustes. Muchas de esas bacterias son inofensivas. Sí, hemos evolucionado a tal punto que no nos hacen daño. Lógicamente que nunca falta la bacteria mala que va a venir y sí te produce enfermedad. ¿Ya? Pero usualmente las que tenemos normalmente en nuestro cuerpo no nos hacen daño. Es más, algunas nos ayudan. Sí, algunas producen vitaminas para nosotros. Increíble, ¿no, genio? Ahora vamos a comenzar con la célula procariota. Como todos se dan cuenta, es un arte rupestre sencillo. Ya, genios, pero luego vas a darte cuenta que tiene muchas partes. Algo que mucha gente se confunde y dice, eucariota, complejo, procariota, simple, falso. Todos los seres vivos son complejos. Todos los seres vivos son complejos, pero hay más complejos y hay menos complejos. ¿Ya, hijos míos? Las bacterias, las procariotas son menos complejas. No hay ser vivo simple. Hay más complejos y hay menos complejos.
Comenzamos el trapo 2. Primero por acá, la pared celular. La pared celular, ¿por qué es importante, genio? Dime. Primero le va a dar ¿qué cosa? Protección. Mira que ya se acaba. La pared celular, recuerda, genios, le va a dar ¿qué cosa? Protección. Vamos. Estamos. ¿Solamente le va a dar protección? No. ¿Qué más le va a dar? Forma. Ya, genios, recuerda, le va a dar protección. Mira que está sencillo. Protección, ¿qué más le va a dar? Forma. Estamos, date cuenta. ¿Por qué es alargado? Por la pared celular. Ya, genios. Vamos. ¿Y solamente eso? No. Tienes que recordar, hijos míos, tienes que recordar también que la pared, escucha ese término, tiene fines taxonómicos. La pared, mira, tiene fines taxonómicos. Ante lo cual viene la pregunta. Profe, ¿qué quiere decir esto de fines taxonómicos? Ah, tu respuesta es sencilla. La pared se puede utilizar para clasificar a las bacterias. Luego te explico cómo. ¿Ya? La pared se utiliza para clasificar a las bacterias. Acá viene. Estamos, genios, pared celular. Uno más, tetrápodos, uno más. Estamos protección, forma, fines taxonómicos. ¿Qué más hay que recordar con respecto a la pared? Escucha. Escucha, genios. ¿De qué está compuesto? Está compuesta de peptidoglucano. Acá lo ponemos, mira. Compuesta de peptidoglucano. Pero te cuento algo más. El peptidoglucano tiene otro nombre. Sí. Al peptidoglucano, ¿cómo se lo puede llamar también? Mureína. Estamos peptidoglucano o mureína. Acuérdate, pared, muro, mureína. Pared, muro, mureína. ¿Lo tienes? Pared, muro, mureína. ¿Qué más, genios? ¿Qué más? Ahora, ¿pero es en todos? No. Está compuesto el peptidoglucano en bacterias y cianobacterias. Esto solamente es en bacterias y ¿qué más, hijos míos? Y cianobacterias. Mira cómo se está armando el arte rupestre. En bacterias y cianobacterias. Jóvenes peruanos futuros del Perú. Profe, ¿y por qué haces esa aclaración? Piensa lo que te dije hace un momento. ¿Hay un solo tipo de procariotas o hay varios? Obviamente que hay varios. ¿Cuál es el más importante, el más diferente al resto? Las arqueas. Por lo tanto, peptidoglucano en bacterias y cianobacterias. Pero en arqueas es diferente. Estamos, genios, en arqueas es diferente. En arqueas, ¿qué va a tener? Mira acá. Pseudopeptidoglucano. 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 Piensa, si peptidoglucano es mureína, pseudopeptidoglucano es... Dilo. Dilo. Pseudomureína. Estamos, recuerda, pared, muro, mureína. Pseudomureína. Ajá. A ver, vamos a ver qué tanto recuerdas. ¿Y quién no tenía pared? Te lo dije hace un momento. ¿Quién no tenía pared? Dilo. Los micoplasmas. Los micoplasmas, recuerda, son las procariotas que no tienen pared celular. Seguimos tetrápodos y tetrapoditas. Mira que está recontra sencillo. Está recontra fácil esto, hijos míos. ¿Qué más hay que ver por acá? Para papá. Ya, vamos, genios, se me hizo la pared. Profe, ¿cuál es la pared? Ya. La pared, genios, es esto que está acá. Estamos, todo lo que está aquí afuera, esto es la que, la pared celular. Vamos, pared celular. Así como hay pared celular, también que encontramos por acá, la membrana plasmática. Ya, genios, la membrana plasmática. Joven peruano futuro del Perú. ¿Lo ves? Mira que está sencillísimo esto. Mira que está recontra fácil. La membrana plasmática. Con respecto a la membrana plasmática, ¿qué tienes que recordar? Nuevamente la composición varía. Pero si tú eres un genio vas a decir, ¿entre quiénes varía? Vamos, ¿entre quiénes varía? Entre bacterias y cianobacterias. No, pues hijo, ¿qué te estoy diciendo?
¿Cuáles son las más diferentes de todas? Las arqueas. Entonces respóndeme otra vez la pregunta. ¿Entre quiénes varía? ¿Entre bacterias y cianobacterias o entre bacterias y arqueas? Dime. Muy bien, entre bacterias y arqueas. Entre ellas varía. Nunca te olvides, las más diferentes al resto son las arqueas. Seguimos, genio, seguimos. Membrana plasmática. Vamos, ¿por qué es importante la membrana plasmática? Porque limita, ¿qué cosa? El contenido del citoplasma. Limita el contenido del citoplasma. Espero que lo veas. Limita el contenido del citoplasma. Es decir, dice, el citoplasma comienza acá, termina acá. ¿Te has dado cuenta? De aquí para allá, citoplasma, de aquí para allá, estamos extracelular. ¿Te has dado cuenta? De aquí para adentro, intracelular. De aquí para afuera, extracelular. ¿Quién se encarga de definir eso? La membrana. ¿Estamos? La membrana se encarga de definir eso. Ahora vamos. ¿Y qué fue lo que te dije? Que esto tiene que estar compuesto. Mira de qué está compuesto. ¿Compuesto de qué? Compuesta de fosfolípidos. No te olvides. Fosfolípidos. Fosfolípidos. Estamos genios. Tiene fosfolípidos. ¿Qué más tiene aparte de los fosfolípidos? Mira, fosfolípidos. Nunca te olvides. Estamos fosfolípidos opanoides. Tiene fosfolípidos, también tiene opanoides. ¿Estamos? Y recuerda, no tiene ¿qué? Esteroides. Estamos genios, no tiene esteroides. Profe, esteroides no me acuerdo. Esteroides, recuerda, es el colesterol. La membrana de estos bichos no tiene colesterol. En vez de colesterol, ¿qué va a tener? Opanoides. Opanoides. ¿Ya? Fosfolípidos, opanoides sin esteroides. Pero la pregunta es, ¿en todos? No, ya te dije que habían sus diferencias. ¿En quiénes? En bacterias. ¿Y qué más? Y cianobacterias. Ya está, profe. Ya me siento científico otra vez. En bacterias y cianobacterias. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia? Lo que ocurre en quién? En arqueas. Vamos, genios. En arqueas, ¿qué va a haber? Escúchalo bien. Éteres de glicerol. Nunca te olvides, en arqueas hay éteres de glicerol. Éteres de glicerol. ¿Lo tienes? Éteres de glicerol. Vamos, genios. Hay éteres de glicerol. ¿En quién? Dime, ¿en quién? En arqueas. Ajá. ¿Te has dado cuenta? Siempre la diferencia. Bacterias, endobacterias, arqueas, Un detalle que no tienes que olvidarte. Vamos a ver. Los fosfolípidos, ¿qué enlace tienen? Dime. Los fosfolípidos, ¿qué enlace tienen? ¿Éter o éster? Seguramente has dicho éter, ¿no? No, hijo. El enlace es éster. ¿Estamos? El enlace en los fosfolípidos es éster. ¿Estamos? Vamos, genios. Y en las arqueas, el enlace es éter. En las arqueas, el enlace es éter. ¿Lo viste o no lo viste? Sencillísimo, ¿sí o no? Vamos, hijos míos. Arqueas, recuerda, éter. Y en las bacterias, y siendo bacterias, éster. Muy bien. Ahora quiero que me des cuenta. ¿Dónde está la membrana? Esto que está aquí adentro. Estamos, genios. Esto que está aquí adentro, ¿qué cosa es? La membrana. ¡Cha, su profe! Se está complicando. Ya ves, yo te dije. Tú dices, no, profe, ¿qué es bacterias? Es al toque. No, te cuenta. Por eso cuando alguien dice, que hay seres complejos y simples, mentira. Hay complejos y hay menos complejos. Pero todos los seres vivos son complejos. ¿Ya? Vamos. Mira. Esta es la membrana. Y acá se dobla. ¿Viste? Esos dobleces
Se puede llamar pliegues, y está bien. Se puede llamar plegamientos, también está bien. O invaginación. ¿Por qué invaginación? Porque se dobla hacia adentro. Piensa, si se dobla hacia afuera, ¿cómo se llamará? Evaginación. Hacia adentro, invaginación. Y hacia afuera, evaginación. Mira acá. ¿Hacia dónde se dobla? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Obviamente se dobla hacia adentro. Por lo tanto, ¿qué cosa es una invaginación? Pero esta invaginación tiene un nombre. Mesosoma. Mesosoma, ¿qué? Lateral. Nunca te olvides tetrápodo y tetrapodita. Mesosoma lateral. ¿Estamos genios? Mesosoma lateral. ¿Estamos? ¿Ves esto? Ese pliegue se va a llamar mesosoma lateral. ¿Por qué es importante? Se encarga de qué? Por favor, no te olvides de la síntesis de ATP. A ver, sí, se encarga de la síntesis de ATP. ¿Qué cosa es síntesis? Es crear. Y crear forma parte de una reacción química. Y las reacciones químicas se llaman metabolismo. Otra vez, síntesis es crear. ¿Estamos? Crear. Y esto, el crear, forma parte de las reacciones químicas llamadas metabolismo. Por eso en algunos libros, ¿qué vas a ver? Que dice, mesosoma, metabolismo celular. Y es verdadero. ¿Pero es todo el metabolismo? No. Una parte del metabolismo que es creación. Una parte del metabolismo que se llama anabolismo. Una parte del metabolismo que se llama síntesis. En este caso, ¿síntesis de qué? De ATP. ¿Lo tienes? Síntesis de ATP. Tetrápodos, tetrapoditas. Mira que está sencillo. Síntesis de ATP. Ahora la pregunta, ¿cuál es? Escúchalo bien. La síntesis de ATP, ¿por qué es tan importante? Porque es la moneda energética. Cualquier cosa que tu célula vaya a hacer, ¿estamos, hijos míos? ¿Qué va a necesitar? ATP. Cualquier cosa que la célula vaya a hacer necesita de ATP. Vamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo crea ATP? Por medio de un proceso llamado fosforilación oxidativa. El proceso genio se va a llamar fosforilación oxidativa. Espero que te des cuenta. El proceso que crea ATP se va a llamar fosforilación oxidativa. Ahí lo tienes. El proceso que crea ATP se va a llamar fosforilación oxidativa. Y puedo ir más allá todavía. Porque en algunos libros no dice mesosoma. Escucha, no dice mesosoma, síntesis de ATP. No, no dice eso. Mesosoma, metabolismo. Tampoco dice eso. Mesosoma, fosforilación. No, no dice eso. Dice mesosoma, respiración celular. ¿Por qué? Porque escucha, la fosforilación oxidativa es el proceso que produce ATP, pero la fosforilación oxidativa forma parte de la respiración celular. Así que acá le pongo. ¿Estamos? La fosforilación oxidativa forma parte de la respiración celular. ¡Chasu, profe! ¿Le agregamos más? Sí. Mira, vamos a hacerlo de esta manera. La respiración celular tiene un proceso llamado fosforilación oxidativa. La respiración celular tiene un proceso llamado fosforilación oxidativa. Y la fosforilación oxidativa produce ATP. Ahora sí, profe. Una vez más. La respiración celular tiene un proceso llamado fosforilación oxidativa. Y la fosforilación oxidativa produce ATP. Al revés. El ATP se produce en la fosforilación oxidativa, que forma parte de la respiración celular. En base a lo que te he dicho, y te vuelvo a decir varias veces, pregunta, ¿el mesosoma se encarga de la respiración? Verdadero. ¿El mesosoma se encarga de la síntesis de ATP? Verdadero. ¿El mesosoma se encarga de la fosforilación oxidativa? También es verdadero. ¿Ya, genios? ¿Y cuál es
es tu... Chasu, profe, de verdad ya me siento científico, profe. Ahí está, genios. ¡Vamos! Ya ves, poco a poco. Vamos al otro lado. Ahora vamos en sentido horario. Mira, esta prolongación que tú ves acá, ¿cómo se va a llamar? Pili. Vamos acá arriba. Esto que está acá se puede llamar pili, aunque el término correcto es pilus, pero en fin. Pili, o también como se le puede llamar, fimbria. Pili, o también como se le puede llamar, fimbria. Ya, genios, ya tetrápodos y tetrapoditas. Miren que el juicio final ya se acerca. Ahora sí, en serio, se acerca el juicio final. Vamos, genios, vamos. ¿El pili o qué? ¿O la fimbria? Ahora recuerda, el término correcto es pilus, pero yo puedo decir pili. Estamos, pero en fin, ya. Fimbria. ¿No es lo mismo? No. Pero el problema es que los términos se usan como si fueran sinónimos. Sí, repito, el problema de esto es que los términos se usan como si fueran sinónimos. Y eso está mal, porque no son sinónimos. Para nada son sinónimos. ¿Estamos? Porque son dos cosas diferentes. Pero se utilizan como si fueran. ¿Ya, genios? Vamos a ser genios. Para empezar, profe, ¿cuál es el pili? ¿Cuál es el pili? Fácil, genios. El pili es esto, mira. Ah, ya, profe. Los pelitos. Ya, si lo quieres ver de esa manera, los pelitos. ¿Lo tienes? Mira, los pilis y las fimbrias. Vamos a hablar uno por uno, ¿te parece? Hay algo llamado así, pili sexual. Ahí está, genio. Tetrápodo y tetrapodita. Pili sexual. Pero el término correcto ya te dije, ¿cuál es? Pilus. ¿Ya, genios? El término correcto es pilus. ¿Estamos? ¿Por qué se va a llamar pilisexual? ¿Por qué? Porque participa en qué cosa? En un proceso llamado ¿qué? Conjugación bacteriana. El pilisexual participa en un proceso llamado conjugación bacteriana. ¿Qué es eso, profe? Paciencia. Ahí estamos. El pilisexual participa en algo llamado conjugación bacteriana. ¿Y la conjugación bacteriana qué cosa es, genios? Es un proceso de, recuerda esto, transferencia. La conjugación bacteriana es la transferencia de plásmido. La transferencia de plásmido. Ahora recuerda que los plásmidos que son ADN y los ADNs que tienen genes. Ya vi tu cara. Sí, profe, no entiendo. Paciencia. Tengo una bacteria. Tengo otra bacteria. ¿Lo ves? Ahora, ¿qué diferencia a esta bacteria A de la bacteria B? El pili. ¿Te das cuenta? La bacteria, esta que está acá, tiene pili y esta no tiene pili. ¿Qué va a hacer esta bacteria? Busca la otra. Y la otra se va, ¿ves? Y la otra se va. ¿Viste? La pregunta es, ¿por qué una bacteria busca a la otra? Porque esta quiere atravesarla con su pili. ¿Lo viste? ¿Y para qué la atraviesa? Para inyectar el plásmido. ¿Estamos? O algunos dicen que es una forma de reproducción. Y no es reproducción exactamente. Más que nada es transferencia horizontal de genes. La conjugación bacteriana es transferencia horizontal de genes. ¿En qué consiste? Que una bacteria que tiene pili busca a otra y ¿qué le va a inyectar? El plásmido. ¿Viste? Pero para inyectarla, ¿qué tiene que atravesarle? Con el pili. Por eso se va a llamar pilisexual. A este proceso se va a llamar conjugación bacteriana. Conjugación bacteriana. ¿Estamos? No es reproducción, es transferencia de genes. Vamos, genios. Vamos de trapodita. Ahora la pregunta es, ¿el pilisexual, recuerda, el pilisexual es el único? No, porque recuerda que es pili o es fimbria. Pero si no es lo mismo, ¿por qué se lo llama igual? Lo que pasa es que a microscopio, cuando tú lo ves, se ven pelitos nomás. Estamos y se ven como si fueran lo mismo, como si fuera. Pero si lo vemos en realidad, no es lo mismo. ¿Ya? Eso es lo que pasa, pues tetrápodo y tetrapodita. ¿El otro cuál es? La fimbria. Profe, ¿y la fimbria para qué sirve? Ah, buena. La fimbria va a servir para qué, genios. Mira acá te lo pongo. La fimbria va a participar en la adhesión. La fimbria participa más que nada en la
adhesión. ¿Adhesión a qué? Al sustrato. Mira, participa en la adhesión al sustrato. ¿Cómo es eso? Esto es sencillo. Mira, hay muchas bacterias tienen que sujetarse al sustrato para no caerse. ¿Pero qué es sustrato, profe? No entiendo. Sustrato es superficie sobre la que las bacterias se desarrollan. ¿Estamos? La superficie sobre la que las bacterias se desarrollan se va a llamar sustrato. Por ejemplo, algunas bacterias tienen que sujetarse ¿de dónde? De la superficie del intestino para no caerse. Entonces, para estas bacterias, la superficie del intestino es su sustrato. Otras bacterias viven en nuestra piel y para sujetarse, ¿qué utilizan? Justamente los pilis. ¿Viste la idea? Nuestra piel sería el sustrato para esas bacterias. Sustrato, la superficie donde se desarrolla la bacteria. ¡Vamos, genios! Vamos, ¿qué más había acá? Esto que está acá, genios, ¿qué cosa es? El plásmido. Al fin, profe. Exacto, ya llegamos. El plásmido. Ya está, profe, ya está. Muy bien, el famoso plásmido. Ahora la pregunta, hijos, la pregunta es, profe, ¿qué es el plásmido? Mira, el plásmido básicamente, ¿qué cosa es, hijos míos? Es una molécula pequeña ¿de qué? De ADN. Espero que lo veas. El plásmido básicamente es ¿una qué? Es una molécula pequeña de ADN. Acá lo pongo. Es un ADN. ADN. Estamos, ¿qué más? Circular, como todos los ADN bacterianos. ¿Estamos? ADN circular como todos los ADNs. ADN circular, estamos hablando bacterianos por si acaso. ADN circular. ¿Grande? No, pequeño. Es muy pequeño. ADN circular, pequeño. ¿Qué más? Desnudo, porque recuerda que no hay carioteca. Desnudo. ¿Qué más? Sin histonas. Acuérdate que las histonas son proteínas básicas que se unen al ADN, pero en procariotas no hay histonas. Histonas hay en eucariotas. Sin histonas. ¿Y qué más? Mira este otro término. Extracromosómico. Ajá. ¿Qué quiere decir esto de extracromosómico? Que está fuera del cromosoma. Extracromosómico significa que está fuera del cromosoma. ¿Lo tienes? Muy bien. Vamos. ¿Por qué es importante el plásmido? Porque contiene ¿qué? El plásmido es importante porque contiene genes, obviamente, porque es un ADN. Genes de, recuerda esto, resistencia a los antibióticos. ATB significa antibiótico. Mira este detalle. Mira este detalle. Estamos genios. Esta bacteria tiene pili. ¿Y qué va a hacer? Le va a transferir su plásmido a esta otra bacteria. Esta bacteria tiene pili. Y si tiene pili, tiene plásmido. Y si tiene plásmido, es resistente a los antibióticos. ¿Lo ves? Esta bacteria es resistente a los antibióticos y tiene su pili. Una vez que atraviesa la otra y le pasa el plásmido a la otra, esta también va a ser resistente a los antibióticos. Esa es la importancia de la conjugación bacteriana o transferencia horizontal de genes. Que una bacteria, al transferirle el plásmido, le transfiere genes a otra bacteria. Y esta bacteria, que era inofensiva o era monce o quizás era mala, pero no tanto, ahora se vuelve malísima. Porque si tú tienes una infección, por decir, a la garganta y tomas un antibiótico, ya no va a funcionar. Tienes que tomar un antibiótico más fuerte. Sí. ¡Profe! Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, para evitar que esto ocurra, primero, no tienes que tomar antibiótico para cualquier infección que tengas. Sí, yo sé que te vas a decir, profe, está loco, ¿cómo? Sí. Muchas veces tenemos que curarnos de manera, ¿cómo decirlo? Dejar que nuestro cuerpo haga su proceso. Porque mientras más antibióticos tomemos, las bacterias cada vez se van a hacer más resistentes. Y va a llegar un momento en que ya ningún antibiótico sirva. Y ahí sí fue, hijo mío. Ahí sí fue. Hemos visto cómo pandemias en las cuales, por ejemplo, no hay medicamentos que sirvan, hacen estragos en la humanidad, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la fiebre, la gripe española. Hemos visto el COVID, ¿sí o no?
Date cuenta, las pandemias hacen estragos en la humanidad. ¿Por qué? Porque no tienen cura. Imagínate si en algún momento volvemos a tener tuberculosis que resista a todos los antibióticos que existan. ¿Te das cuenta? Habría qué cosa, una epidemia de tuberculosis. Y eso sería triste, hijo mío. Imagínate con la peste otra vez que regrese. ¿Te das cuenta? Por eso es muy importante evitar que las bacterias se vuelvan multiresistentes, o sea que se vuelvan resistentes a la mayoría o a todos los antibióticos. ¿Cómo? 1, no tomando antibióticos por cualquier tontería. ¿Ya? 2, tomando antibióticos siempre bajo prescripción médica. Y 3, completar el tratamiento. Sí, tienes que completar el tratamiento. Y ese es otro gran error. Que, por ejemplo, a una persona le recomiendan antibióticos por decir, un mes, o por 30 días, o por 15 días, y la persona toma una semana, se siente bien, deja de tomar. ¿Te das cuenta? Al hacer eso, lo que estás promoviendo es la resistencia a los antibióticos. Ya, genio, por favor. Vamos acá. Plásmido. ¿Qué más encontramos por acá, genios? Mira, esos puntitos que están ahí, vamos a ver cómo se van a llamar. Esto que está acá se va a llamar, ¿qué cosa, genios? Mira, inclusiones citoplasmáticas. Ya, genios, mira, esto que está acá se va a llamar inclusión citoplasmática. Acá lo ponemos inclusión citoplasmática. Inclusiones citoplasmáticas. Su profe, de verdad que la biología es alucinante, ¿no? Sí, es muy, pero muy alucinante. Y lo mejor de todo, genio, es que la biología te permite entender muchas cosas, hijo. Claro, como por qué aparecen enfermedades, cómo es que se contagian, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Profesor no lo hace la medicina? No, lo que pasa es que cada carrera tiene una ocupación diferente. La medicina cura, pero el que descubre el origen de las enfermedades y todo es la biología. ¿Ya? Si no lo sabes, ya lo sabes ahora. Vamos acá, genios. Inclusiones citoplasmáticas. 1. Para empezar, ¿qué cosa es esto? Escucha, todo lo que no se disuelve en agua se acumula. Todo lo que no se disuelve en agua se agrega, se junta y forma estas bolitas llamadas inclusiones citoplasmáticas. ¿Queda la idea? Y puede estar formada de muchas cosas. Por ejemplo, pueden ser granos de ¿qué? Mira este término, gránulos de glucógeno. Recuerda bien este detalle, si dice hulo es chiquito, hulo es chiquito, gránulos, granitos, corpúsculo, cuerpecito. ¿Ya? En este caso son gránulos de ¿qué? De glucógeno. ¿Estamos? Gránulos de glucógeno. Y esto actúa como ¿qué? Como reserva. Los gránulos de glucógeno actúan como reserva. ¿Lo tienes? Los gránulos de glucógeno actúan como reserva. Pero no es lo único. Hay mucho más. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, ¿qué? Escucha bien. Gránulos de glucógeno actúan como sustancia reserva. También puede haber ¿qué cosa? Volutina. ¿Y la volutina qué cosa es? Gránulos de volutina. Es una proteína polifosfatada. ¿Estamos? Es una proteína polifosfatada. Eso quiere decir que es una proteína que tiene bastante, abundante fósforo. ¿Estamos, genios? Y actúa como reserva de fósforo. También, ¿qué pueden haber? ¿Granitos de qué? De lípidos. Pueden ser granitos de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, genios. Yo sé que tú eres un genio y ya te has dado cuenta. ¿O no te has dado cuenta? La membrana nuevamente se dobla. Sí. Y tú ya sabes, cuando se dobla hacia abajo, ¿cómo se va a llamar? Mesosoma. Cuando se dobla hacia abajo se va a llamar mesosoma. En este caso tetrápodo se va a llamar mesosoma del tabique. Ya, genios, mesosoma del tabique. ¿Estamos, genios? Mira que está fácil, ¿eh? Esto que está acá, ¿qué cosa es? Es el mesosoma del tabique. Mira qué fácil que está esto. Mesosoma del tabique. Ahí lo tienes. El mesosoma del tabique es esto que está acá. Esto que está acá. ¿Lo ves? Nuevamente son pliegues. Nuevamente son invaginaciones de la membrana.
La membrana se dobla, se invagina. ¿Cuál es su función? Sencillo, mira. Mesosoma del tabique, ¿por qué es importante? Porque sujeta ¿a quién? Al cromosoma bacteriano. El mesosoma del tabique sujeta al cromosoma bacteriano. El mesosoma del tabique sujeta al cromosoma bacteriano. ¿Lo tienes, genio? Extremadamente sencillo, ¿sí o no? Sujeta al cromosoma bacteriano. ¿Qué más es lo que tienes que ver acá? Sujeta al cromosoma bacteriano. ¿Ya, genios? Y la pregunta es, profe, ¿y cuál es el cromosoma bacteriano? Esto que está aquí es el cromosoma bacteriano. Ahora te cuento, la región donde se encuentra el cromosoma bacteriano, ¿cómo se va a llamar? Nucleoide. Recuerda, la región donde se encuentra el cromosoma bacteriano se va a llamar nucleoide. ¿Ya? Entonces ya sabemos que el cromosoma bacteriano se encuentra en el nucleoide. ¿Pero cuál es? Como te dije, era esto de acá, hijo mío, era esto de ahí. Acá lo pongo. Cromosoma bacteriano. Mira, cromosoma. ¿Cromosoma qué? Bacteriano. Ya, genios, esto que está acá es el cromosoma bacteriano. Espero que te des cuenta. Esto que está acá, genios, es el cromosoma bacteriano. Ahí está, ¿ves? El cromosoma bacteriano. Ahora, el cromosoma bacteriano, genios, mira, porque es importante. El cromosoma bacteriano, hijos míos, mira, es importante porque, primero, estamos, genios, se le va a llamar, ¿qué? Genóforo. ¿Por qué se le va a llamar genóforo? La respuesta es muy, pero muy sencilla. Porque el cromosoma bacteriano contiene genes vitales. Contiene genes vitales. Contiene genes vitales. Ahí lo tienes. El cromosoma bacteriano contiene genes vitales. A diferencia del plásmido, que contiene solo genes de resistencia a los antibióticos, el cromosoma bacteriano tiene genes sin los cuales la bacteria no podría vivir. ¿Ya, genios? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál es más grande? ¿El cromosoma o el plásmido? Obviamente, el cromosoma es más grande y el plásmido es más chiquito. Ahora, este ADN, date cuenta, no está dentro del cromosoma. Este ADN no está dentro del cromosoma, está fuera. Por eso se lo va a llamar extracromosómico, porque está fuera del cromosoma. Se le va a llamar extracromosómico, porque está fuera del cromosoma. ¿Lo tienen, genios? Muy bien. ¿Qué más, genios? ¿Qué más tetrápodos? ¿Qué más tetrapoditas? Miren que está recontra fácil. ¡Vamos! ¡Vamos, genio! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, tetrápodos y tetrapoditas. Cromosoma bacteriano. Esto que está acá, ¿qué cosa es? Esto que está acá, ¿qué cosa es? Recuerda. Ahí lo tienes, los ribosomas. Eso que está aquí son los ribosomas. ¿Ya? Hace rato por allá te dije, estos ribosomas, ¿cuánto miden? Estos ribosomas, ¿cuánto miden? 70S. Ya, genios, estos ribosomas miden 70S. Ya, genios, ahí lo tienes. Estos ribosomas, genios, miden 70S. Mira que está fácil, mira que está regalado. Ahí lo tienes. ¿Por qué son importantes? Porque participan ¿en qué? En la síntesis de proteínas. Participan en la síntesis de proteínas. Ya, genios, participan en la síntesis de proteínas. Nunca te olvides. Ahora mira, un ribosoma tiene dos partes. Una parte grande y una parte chiquitita. ¿Estamos o no? La parte grande, ¿cómo se va a llamar? Subunidad mayor. Y la parte chiquitita, subunidad menor. Le voy a poner, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar esto? Subunidad mayor, menor. Y esto acá, subunidad mayor. La subunidad menor, recuerda, ¿cuánto mide? La subunidad menor va a medir 30S. Y la mayor, ¿cuánto mide? Recuerda, 50S. Y no cometas la genialidad
de querer sumar. Porque 50 más 30 es 80, profe, se equivoca. No, no se suma. No se suma. Recuerda bien eso. ¿Ya, hijo mío? Y finalmente acá tenemos la colita. A estas colitas, ¿cómo se les va a llamar? Flagelos. En este caso va a ser el flagelo bacteriano. Y como te expliqué hace algún momento, el flagelo bacteriano, recuerda, ¿de qué consta? ¿De qué consta el flagelo bacteriano? El flagelo bacteriano consta de flagelina. Está compuesto de flagelina. Esto está compuesto de flagelina. ¿Y qué era la flagelina? Era una proteína. La flagelina es una proteína. ¿Ya, genios? La flagelina es una proteína. ¿Ya, genios? Mira que está extremadamente sencillo. Como te has dado cuenta, comenzamos en blanco y mira, finalmente se llenó todo el arte rupestre, ¿no, genios? Muy bien. Ahora, esto que está acá es una idealización. No vayas a pensar que todas las bacterias son así. No, 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 no. Acá he puesto todas las partes para que se vea bonito. Pero en la vida real no es así. Hay algunas partes que están presentes y otras que no están presentes. ¿Estamos? Las partes que están presentes se van a llamar partes constantes. Constantes, porque están presentes en casi todas las bacterias. Como la membrana, por ejemplo, la pared, por ejemplo. Pero hay partes que son variables, que solo están presentes en algunas bacterias. Vamos a comenzar. Acá lo pongo entonces, partes variables. Mira, genio. Ya sabes por qué son partes variables, ¿sí o no? Algunos lo llaman partes inconstantes. Recuerda, partes variables o si quieres partes inconstantes. Se va a llamar así porque, recuerda, genio, no están presentes en todas las bacterias. Mira qué fácil. ¿La primera cuál es? Mira, la primera cuál es, recuerda, el flagelo. Profe, me estafó. No, ya te dije. Espera que se vea bonito. Pero en realidad no todas las bacterias tienen flagelo. ¿Ya? Recuerda bien eso. No todas las bacterias tienen flagelo. Te lo puse así para que tú lo entiendas, pues, hijo. Aparte del flagelo, recuerda, ¿qué otro más? Aparte del flagelo, recuerda, ¿qué otro más? Mira, flagelo. ¿Qué otro más no está presente en todas? Recuerda bien esto, hijo míos. Mira, el flagelo, el plásmido. Sí, no todas las bacterias tienen plásmido. ¿Quiénes tienen plásmido? Las bacterias que resisten a los antibióticos. Aparte de esto, mira, ¿quién más tiene? ¿Qué otra parte también es variable? Si el plásmido es variable, obviamente el pili y también la fimbria. Profe, al final todo es variable. Bueno, en el caso pareciera, ¿no? Lo que pasa es que hay tantos y tantos tipos de bacterias que es así como ocurre, pues, hijo. Hay mucha variedad, ¿ya? Bueno, como te dije, estas son las estructuras que son variables. Ya, chicos, estructuras que son variables y están presentes en las bacterias que te he mencionado. Pero hay otras estructuras que son variables y no te las he mencionado en el dibujo, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cuál? Ya, genios, como por ejemplo, ¿cuál? Mira que está recontra fácil. Tenemos aquí a quién, por ejemplo, genios. Tenemos aquí a quién. Mira, tenemos a la famosa cápsula. ¿Ya ves? La cápsula no está en el dibujo. Esto recién te voy a explicar. La cápsula, ¿por qué es importante? Primero, la cápsula, recuerda, es ¿qué cosa? Son varias capas de ¿qué? Mira, está formado por varias capas de... ¿Varias capas de qué cosa, hijos míos? De polisacáridos. Son varias capas de polisacáridos. Y como claramente dice el nombre, no está presente en todas las bacterias, solamente en algunas. Ya son varias capas de polisacáridos y están presentes solo en algunas bacterias. ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirve la cápsula? Dificulta ¿qué cosa? La fagocitosis. Ante lo cual tengo que explicarte. ¿Qué cosa es fagocitosis? Fagocitosis se dice cuando una célula come. La bacteria no come, se la comen. Sí, si una bacteria entra en nuestro cuerpo, nuestros glóbulos blancos van a querer comérsela. ¿Sí? Sí, hijo mío, los glóbulos blancos van a querer comerse la bacteria. Y la pregunta es, escucha bien,
cómo es, hijos míos, que la bacteria evita hacer comida? Fácil, fácil, genios, con la cápsula. Te lo pongo de esta manera. Tengo una bacteria con cápsula y viene el glóbulo blanco. Ñam, 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 ñam. Como ve que es una bacteria, se lo quiere comer. ¿Viste? ¿Y qué va a pasar? Si tiene cápsula, no puede digerirlo. ¿Y qué hace? Lo bota. Y la bacteria se va tranquila. ¿Por qué? Porque no se lo pudieron comer. Sencillo, ¿sí o no? ¿Dificulta qué cosa? La fagocitosis. ¿Todas las células lo tienen? No. Solamente algunas. ¿Estamos hablando de quién? De la cápsula. ¿Qué bacterias tienen cápsula? Bacterias como quién, por ejemplo, el famoso Mycobacterium tuberculosis. Espero que lo recuerdes. El famoso Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria que tiene cápsula. Y eso es muy importante. Como el Mycobacterium tuberculosis tiene cápsula, el glóbulo blanco puede venir y se lo va a querer comer, pero no va a poder. Y eso es justamente un detalle por lo cual esta bacteria tiene una gran virulencia. ¿Ya? Vamos a ver, ¿es el único? No, pero hay otra función. Aparte de dificultar la fagocitosis, escucha, ¿la cápsula para qué sirve? Acá lo tienes. Adhesión al sustrato. ¿Lo tienes, genios? Mira, participa en la adhesión al sustrato. Y la pregunta, ¿cuál es? En el caso de la adhesión al sustrato, mira que está recontra fácil. Ya te expliqué. ¿Qué era adhesión al sustrato? Cuando la bacteria se pega a la superficie sobre la que se desarrolla. Adhesión al sustrato. Y acá viene. ¿Cómo se va a llamar? La bacteria que utiliza. Estamos, genios, Streptococcus mutans. Streptococcus mutans. Espero que lo tengas claro. El Streptococcus mutans es muy conocido porque es una bacteria que produce la caries. ¿Y cómo se pega a los dientes? Utilizando la cápsula. Precisamente por eso, genios, esta bacteria, si tú te enjuagas la boca, no se cae. La única manera de sacarlo, ¿cómo es? Cepillándote los dientes. Cepillándote los dientes. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Viste? Sencillísimo. Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus mutans, perfecto. ¿Qué es esto? La cápsula. ¿Pero es la única estructura variable que no he dibujado? No, hay otra más. ¿Cómo se va a llamar esta otra estructura variable? Es la famosa ¿qué? Endospora. ¿Ya, genios? La otra estructura variable es la famosa endospora. ¿Ya, chicos? Acá lo ponemos. Disculpen. La famosa endospora. ¿Ya, genios? Algunos simplemente dicen espora, nada más. ¿Ya? Te lo pongo de esta manera. La endospora, ¿qué cosa es? Es una estructura ¿de qué? De resistencia a los antibióticos. Es una estructura de resistencia a las condiciones adversas. Resistencia a las condiciones adversas. ¿Ya, genios? Resistencia a las condiciones adversas. Te lo pongo de esta manera. Tengo aquí una bacteria. Y de pronto falta agua. Falta agua. La bacteria debería morir por falta de agua. ¿Pero qué hace la bacteria? Se hace bolita y queda durmiendo adentro. Sí, duerme adentro hasta que viene el agua. Cuando llega el agua, la bacteria sale y sigue con su vida. Entonces, date cuenta, la endospora es como una bolita donde la bacteria está durmiendo hasta que la condición adversa se vaya. Pero si no forma bolita, simplemente la bacteria muere. ¿Viste? Entonces la endospora le permite a la bacteria sobrevivir. ¿Viste?
Ahora, ¿todos producen? No, por eso es una estructura variable. ¿Estamos? Y la pregunta es, ¿y quién produce endosporas? Fácil, esto lo produce bacterias como ¿quién, por ejemplo? El Bacillus anthracis. Acá lo pongo. Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis produce enfermedades como el anthrax. Ya genios, enfermedades como el anthrax. No es el único, también está el Clostridium tetani. Vamos a poner acá. También el famoso Clostridium tetani, que produce una enfermedad llamada tétanos. Clostridium tetani, que produce el ¿qué? El tétanos. ¿Lo tienes o no lo tienes? Extremadamente sencillo, ¿sí o no? Ahora vamos a ver genios, todo lo que es, ¿cómo es que se clasifican estas bacterias? Como les dije hace un momento, la pared se utilizaba para clasificar a las bacterias, por eso se utilizaba con fines taxonómicos. Ahora vamos a ver eso. Mira, básicamente acá hay dos, las gram positivas y las gram negativas. ¿Estamos genios? Las gram positivas y las gram negativas. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que funciona eso? La respuesta es muy, pero muy sencilla, genios. ¿Cómo es que funciona esto? Mira, las gram positivas se van a llamar así porque se tiñen con el colorante gram. Las gram positivas se tiñen con el colorante gram. Y las gram negativas no se tiñen con el colorante gram. Recuerda, estas diferencias son consecuencia de la pared celular. Estas diferencias son consecuencia de la pared celular. ¿Ya chicos? Gram positivas se tiñen con el colorante gram, positivo de afirmación. Gram negativas no se tiñen con el colorante gram, negativa de negación. Ahora mira, tienen sus diferencias muy importantes. Para empezar, mira, esto que está acá, ¿qué cosa es? La pared celular. Esto es la pared celular. Ya está, profe, ya está. Esto que está acá, mira, ¿qué cosa es? La membrana. Espero que lo veas. Esto es la membrana. La famosa membrana plasmática. Esto es la membrana plasmática. Mira que está recontra fácil. Es la membrana plasmática. ¿Lo ves, genios? Eso es la membrana plasmática. Tengo yo la pared y también tengo la membrana. Tengo los dos, la pared y la membrana. Sencillo, ¿sí o no? Extremadamente fácil. Tengo la pared y tengo la membrana. ¿Qué más hay que ver acá? ¿Qué más hay que ver acá, hijo mío? Tengo yo la pared y yo también tengo la membrana. Ahora mira, que de aquí salen unos rayos y son bien notorios. Estos rayos que están acá, como se van a llamar, son moléculas de ácido teicoico. Y quiero que te des cuenta de este detalle, solo están presentes en gram positivas, en gram negativas no hay. ¿Ya? Mira, así nomás al ojo nos damos cuenta que las gram positivas son más sencillas que las gram negativas. Ahora mira la gram negativa, que tiene acá una membrana externa. Espero que lo veas. Mira, una membrana externa. Muy bien, aparte de la membrana externa, ¿qué más tiene? Una pared. Pero mira su pared. Su pared va a ser extremadamente, ¿qué? Delgada. Mira este detalle. Su pared celular va a ser extremadamente delgada. ¿Lo ves? Recuerda ese detalle. ¿Estamos genios? Muy bien. Y luego hacia adentro, ¿yo qué encuentro? Ajá, mira. Hacia adentro yo encuentro la membrana plasmática. Ya genios, la membrana plasmática. Ahora mira este detalle que está bien chévere. Al ojo no más. ¿Quién es más complejo? ¿Gram posi o gram nega? Obviamente que gram negativa. ¿Por qué más complejo? Porque tiene dos membranas y una pared. En cambio, las gram positivas solamente una membrana y una pared. Ahora mira, este detalle es único. El espacio entre quién? Entre la membrana plasmática y la membrana externa,
A este espacio, ¿cómo se le va a llamar? Recuerda, a ese espacio se lo va a llamar periplasma. El espacio entre la membrana externa, el espacio entre la membrana externa y la membrana plasmática se va a llamar periplasma. ¿Por qué es importante? Porque el periplasma contiene enzimas hidrolíticas. ¿Ya, genios? Contiene enzimas hidrolíticas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas enzimas van a romper enlaces. ¿Ya, genios? Estas enzimas van a romper enlaces. Como les estaba diciendo, el periplasma contiene enzimas hidrolíticas. Son enzimas que van a romper los enlaces. ¿Ya, genios? Son enzimas que van a romper, chicos, los enlaces. Tengan esto bien, pero bien claro. ¿Ya, genios? Muy bien. Por lo tanto, el periplasma, ¿qué sería? El periplasma sería análogo de los lisosomas. ¿Qué significa análogo? Diferente origen, pero misma función. Diferente origen, pero misma función. ¿Lo tienes o no lo tienes? Muy bien, genio. Muy bien, tetrápodo. Y mira, acá hay más estructuras. Esto que está acá, ¿cómo se va a llamar? Aquaporina. Esto que está acá se va a llamar aquaporina. ¿Quién tiene aquaporinas? Las gram negativas. Las gram negativas son las únicas que presentan esto. ¿Lo ves o no lo ves? Esas son las aquaporinas. Al ojo nomás, ¿cuál es más compleja? ¿La gram positiva o la gram negativa? Al ojo, genios, ¿cuál es más compleja? ¿La gram positiva o la gram negativa? Obviamente que la gram negativa. Vamos, las gram positivas sí se tiñen con el colorante gram. ¿Y de qué color se tiñen? Azules o violetas. Las gram negativas no se tiñen con el colorante gram. ¿De qué color se tiñen? Rojas o rosadas. ¿Ya, genios? Rojas o rosadas. Vamos, genios. ¿Por qué uno se tiñe y el otro no? Porque recuerda, estas se tiñen azules o violetas porque tienen abundante péptido glucano. Abundante péptido glucano. Mientras que las otras que tienen escaso péptido glucano. Escaso péptido glucano. ¿Por qué? Porque su pared es delgadita. ¿Lo ves? Sencillísimo. Entonces date cuenta, genios. Acá tiene abundante peptidoglucano porque su pared es gruesa y por eso es gram positiva. Acá tiene escaso peptidoglucano porque su pared es delgada y por eso es gram negativa. ¿Viste? La pared se utilizó para clasificar. La pared se utilizó con fines taxonómicos. No se olviden. ¿Cuál es la importancia de esto? Los médicos, de acuerdo a si una bacteria es gram positiva o gram negativa, recomiendan un antibiótico o recomiendan otro. Por ejemplo, las gram positivas son sensibles a la penicilina, mientras que las gram negativas no. A las gram negativas la penicilina no les hace nada. ¿Qué más tengo acá? Las formas. Mira, yo también puedo clasificar a las bacterias por su forma, espero que te des cuenta. Y la pregunta es, una vez más, ¿quién le da la forma a la bacteria? La pared. Por lo tanto, la pared también se utiliza para clasificar. Mira, si tiene forma de bastón, bacilo. Si tiene forma de esfera, coco. Espiral, espirilo. Espiral chiquito o coma, vibrio. Cadena de cocos, estreptococos. Parejita de cocos, diplococo. Dos parejitas, tetracoco. Racimo de cocos, estafilococo. ¿Lo ves o no lo ves? Muy bien. Estas formas bacterianas, nuevamente, son producto de la pared celular. Y recuerda que la pared celular se utilizó nuevamente con fines taxonómicos. Ahora, ¿solamente de esta manera se pueden clasificar las bacterias? No, también se pueden clasificar por los flagelos. Mira, si tiene un flagelo se va a llamar monotrica. Un mechón de flagelos, lofotrica. Espero que lo veas. Y si tiene flagelos arriba y flagelos abajo, anfitrica. Por si no te has olvidado, trico, ¿qué significa? Pelos. Trico significa pelos. Un pelo monotrico, mechón, lofotrico, anfitrico. ¿Estamos, genios? Ahora mira, esta de acá, date cuenta, tiene un pelo o muchos pelos. Tiene pelos por todos lados. A esta acá, ¿cómo se le va a llamar? Peritrica. A este se le va a llamar peritrica.
Lo tienes, ¿por qué peritrica? Porque está rodeado de flagelos, está rodeado de pelos. Muy bien, genios. Entonces te cuentas que las bacterias pueden ser clasificadas por la tinción, por la forma y por los flagelos. Ahora mira, ¿qué más tengo por acá? La pared. La pared celular. ¿Profe, otra vez? Sí, pero ya estamos hablando de ¿qué? De una pared de quién, genios, de una cianobacteria. Hace rato, ¿te acuerdas que les estaba hablando de bacterias y cianobacterias? Es que las cianobacterias tienen una pequeña curiosidad. Ahora les voy a mostrar. Esta es la pared celular. ¿De qué cosa? De peptidoglucano. Esto para ti ya no es nada nuevo porque lo hemos visto ya a la izquierda. Es una pared de peptidoglucano. ¿Ya, genios? Y luego que viene una membrana plasmática. Tú ya sabes que está formada ¿por qué? Por fosfolípidos sin esteroides. Membrana plasmática. ¿Ya, genios? Ya sabes que está formada por fosfolípidos con opanoides y sin esteroides. Esto que está acá. Ahora, quiero que te des cuenta de este detalle. La membrana plasmática contiene pliegues, contiene dobleces. La membrana plasmática se dobla y no son mesosomas, no. Se van a llamar laminillas fotosintéticas. Estos se van a llamar laminilla fotosintética. ¿Y por qué es importante? Porque aquí, ¿qué cosa va a ocurrir? La fotosíntesis. No toda la fotosíntesis. Lo que va a ocurrir es la fase luminosa de la fotosíntesis. La laminilla fotosintética es un pliegue de la membrana. La laminilla fotosintética es un pliegue de la membrana. Luego por acá, ¿qué tengo yo? Mi cromosoma bacteriano. Espero que lo veas. Mi cromosoma bacteriano. Vamos, genios. Y también, ¿qué voy a tener por acá? Mira, tú ya los conoces. Son los ribosomas. Pero en este caso, mira, genio, estos ribosomas, ¿cuánto van a medir? Ahí está. Estos ribosomas, mira, van a medir 70S. ¿Por qué van a ser 70S? Porque son procariotas. Y esto que está acá ya varía. Son inclusiones citoplasmáticas, pero en este caso son gránulos ¿de qué? Son gránulos de almidón. ¿Estamos, genios? Son gránulos de almidón. Ahí lo tienes. Gránulos de almidón. Esa es la estructura de una cianobacteria. ¿Por qué son importantes las cianobacterias? ¿Estamos, genios? ¿Por qué son importantes? Porque se utilizan como alimento. Se utilizan como alimento, por si acaso, porque son importantes, porque recuerda que ya se inventaron la fotosíntesis, porque son importantes porque fijan el nitrógeno. No se olvide. ¿Qué significa fijar? Capturar. Atrapan el nitrógeno. Ya, genios, las cianobacterias atrapan el nitrógeno. Ahora, ¿y cómo es que se nutren las bacterias? Mira, genio, ¿cómo es que se nutren las bacterias? Las bacterias, hijos míos, se pueden nutrir de dos formas. O son autótrofas o son heterótrofas. Recuerda, autótrofo significa que produce su alimento. Heterótrofo, que no produce su alimento. Depende de las moléculas producidas por otros seres. Ahora, si son autótrofos, puede ser de dos tipos. Mira, pueden hacer ¿qué cosa? Fotosíntesis. Sí, hacen fotosíntesis. Si hacen fotosíntesis, la pregunta es, ¿de dónde viene la energía? De la luz. La energía proviene de la luz. Y acá, ¿quiénes son, por ejemplo? Las cianobacterias. Acá entran las cianobacterias. Y también las bacterias del azufre. Las bacterias del azufre. ¿Lo ves, genios? Cianobacterias y las bacterias del azufre. Aparte de esto, a otras no van a hacer fotosíntesis, sino que van a hacer quimiosíntesis. En la quimiosíntesis, recuerda,
La energía no proviene de la luz, sino proviene de oxidar moléculas. La energía proviene de oxidar moléculas. En este caso, ¿qué moléculas? Pueden ser moléculas inorgánicas. Estamos genios como por ejemplo, ¿quiénes? Las bacterias del nitrógeno. Ya genios, las bacterias del nitrógeno. Ellas van a hacer quimiosíntesis. ¿Por qué es importante la quimiosíntesis? Porque lo van a hacer los seres productores en lugares donde no hay luz. ¿Ya? Para que entiendas una idea. Nosotros conocemos a los productores como a las plantas, a todos ellos, ¿no? En este caso las cianobacterias. Son productores en lugares donde hay luz, pero donde no hay luz también hay vida. Sí, también hay vida allí. Y la pregunta es, ¿esa vida de dónde proviene? Justamente de otro tipo de productores, que van a ser, ¿qué cosa? Las bacterias del nitrógeno. No utilizan la luz como fuente de energía, sino van a utilizar la oxidación de compuestos químicos. Y también, ¿qué cosa hay acá? Los heterótrofos. Los heterótrofos pueden ser, ¿qué cosa? Heterótrofos saprozoicos. Es decir, que se alimentan de materia descompuesta. Sí. Si son saprozoicos, van a absorber los nutrientes. Recuerda que ellos no producen, simplemente absorben nutrientes. ¿Estamos genios? Muy bien, absorben nutrientes. Pero otros que van a ser simbióticos. Sí, acuérdate que simbiosis significa solamente vivir juntos. Y hay simbiosis buenas y hay simbiosis malas. Hay simbiosis en las cuales estas bacterias son parásitas. Y al ser parásitas van a producir enfermedades. Ya genios. Muy bien. Vamos. También cómo se reproducen. Estas bacterias se reproducen de manera asexual. ¿Por qué? Por bipartición. Se reproducen de manera sexual por bipartición. O si quieres, fisión binaria. Bipartición o fisión binaria. Espero que lo tengas bien claro. Bipartición o fisión binaria. Ya genios, bipartición o fisión binaria. ¿El punto cuál es? ¿En qué consiste? En que una bacteria se parte por la mitad. Simplemente, una bacteria se parte por la mitad. Eso es todo. Sin embargo, recuerda, allá te mencioné hace un momento, que puede haber también transferencia de genes. ¿Y cómo se va a llamar esa transferencia de genes? No es reproducción sexual, ni asexual, ni nada. Simplemente es transferencia de genes. ¿Cómo se va a llamar eso? Conjugación bacteriana. Una vez más, la conjugación bacteriana, recuerda, no es una transferencia de genes. Simplemente, disculpa, no es una forma de reproducción. La conjugación bacteriana no es una forma de reproducción. Solamente es una transferencia de genes. Nada más. ¿Ya genios? Pero es importante porque aumenta la variación genética. ¿Ya genios? Acá recuerda, la conjugación bacteriana es una forma de, recuerda, transferencia de genes. Ahora, no es la única, por lo menos hay 3 formas de transferencia de genes. ¿Ya genios? Por lo menos hay 3 formas. ¿Cuáles son? Recuerda, una, ¿cuál es? La conjugación. Otro es la transformación y otro es la transducción. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Decimos conjugación cuando una bacteria le transfiere sus genes a la otra por medio de la conjugación. Decimos que es transformación cuando una bacteria come el ADN que está en el ambiente, una bacteria come el ADN que está en el ambiente. Y decimos que es transducción, escucha, que esta es la que a cada rato viene en el examen, cuando un virus lleva genes de una bacteria a otra bacteria. ¿Estamos genios? Decimos que es transducción cuando un virus lleva genes de una bacteria a otra bacteria. Eso se va a llamar transducción. Mira que está fácil. Ya genios. Muy bien. Y ya estamos terminando. ¿Cuál es la importancia de estos bichos? ¿Cuál es la importancia de las bacterias? Primero, que son desintegradores. Si son desintegradores, quiere decir que están al final de la cadena alimenticia. Se van a encargar de ¿qué? De convertir la materia orgánica en inorgánica.
Estamos en la materia orgánica en inorgánica. ¿Ya, genios? Muy bien. Aparte de eso, hijos míos, aparte de eso, ¿qué más, genios? ¿Qué más? Fijan el nitrógeno. No te olvides, el nitrógeno es un gas. El nitrógeno es un gas. Y este gas se tiene que atrapar. ¿Quién lo va a atrapar? No te olvides, las famosas, ¿qué? Cianobacterias. Hace un momento te mencioné. La importancia ecológica de las cianobacterias es que atrapan el nitrógeno. La importancia ecológica de las cianobacterias es que atrapan el nitrógeno. Pero no son las cianobacterias no son las únicas. Hay una bacteria que atrapa el nitrógeno. Hay una bacteria que también atrapa el nitrógeno. Y esta bacteria que atrapa el nitrógeno, ¿cómo se va a llamar? Rhizobium. ¿Estamos, genios? El Rhizobium es una bacteria que atrapa el nitrógeno. ¿Por qué son importantes de manera industrial las bacterias? Fácil, porque realizan fermentaciones. ¿Y las fermentaciones por qué son importantes? Porque producen alimentos, como el yogur. El yogur se hace con bacterias. El yogur es leche fermentada por bacterias. Ya, genios, importancia alimenticia. Hay algunas cianobacterias que se comen. ¿Como quién? Como el famoso nostoc. El nombre científico es nostoc, pero se lo conoce comúnmente como cushuro. Y no es el único, también tenemos la famosa ¿qué? Espirulina. La espirulina es también una cianobacteria que se come. ¿Ya, genios? La espirulina es una bacteria que se come. Médica. ¿Por qué es importante? Estamos de manera médica. Tú ya lo sabes, genios. Porque producen enfermedades. Ya, genios, su importancia médica es que producen enfermedades. Como te has dado cuenta, las bacterias son complejas. Entonces no vuelvas a decir que son simples. En todo caso son menos complejas. Ahora vamos por las claves tetrápodos. 1. Descubridor de la célula. ¿Quién es, hijos míos? Robert Hooke. No te olvides, la 1, la clave es casa. 2. Todas las células provienen de otras células. ¿Quién lo dijo? Robert Virchow. En la 2, la clave, ¿cuál es? Casa. 3. La célula procariota, a diferencia de una eucariota, ¿qué es lo que tiene? Vamos, la procariota tiene ribosoma 70S, verdadero. No tiene carioteca, verdadero. Posee solo organelos sin membranas, verdadero. Carece de citoesqueleto, también es verdadero. Y por lo tanto, en la 3, todas son ciertas. 4. Protege la bacteria contra cambios osmóticos. ¿Estamos o no? Ahí la respuesta, ¿cuál es? La pared celular. ¿Qué significa cambios osmóticos? Evita que la célula reviente. 5. Protege, genios, algunas células procariotas de la fagocitosis. Hace rato te lo dije, ¿recuerdas? ¿Qué cosa era fagocitosis? Que se quieran comer a la bacteria. ¿Quién evita eso? La cápsula. 6. Señala la relación incorrecta con respecto a los componentes de la célula procariota. ¿Estamos o no, genios? Y recuerda bien esto. El mesosoma lateral no participaba en la división celular, sino que sintetizaba ATP. ¿Cuál es la clave en la 6? Dedo. La 7. El peptidoglucano, estamos, genios, recuerda, se le puede llamar mureína porque contiene ¿qué? Ácido murámico. La 7, recuerda cuál es, hijos míos, enano. La 8 dice, las células procariotas, a diferencia de las eucariotas, te dice que tiene la procariota que no tiene la eucariota. ¿Y la clave cuál es? Dedo. No tienen organelos con membrana. Recuerda bien eso. No tiene organelos con membrana. ¿Ya, genios? 9. Puede faltar en una bacteria, excepto, la clave cuál es? Enano, los ribosomas. ¿Estamos, genios? Recuerda, es lo único que no puede haber. Disculpa, lo único que nunca puede faltar, los ribosomas. ¿Ya, genios? Muy bien. Todo el resto recuerda que son partes variables. Y las partes variables sí pueden faltar. ¿Ya, genios? Muy bien. La 10. Interviene en la división bacteriana al segregar el ADN bacteriano. ¿Qué significa segregar? ¿Qué significa segregar, genios? Separar. Segregar significa separar. ¿Quién hace eso, hijos míos? El mesosoma del tabique. 11. Procariotas que carecen de pared celular. ¿Quiénes son? Los micoplasmas. Todo el rato te lo he repetido. La 11 es beso.
12. Realizan fotosíntesis. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis siendo bacterias? En las laminillas fotosintéticas. A las laminillas fotosintéticas también se les puede llamar tilacoides. Por eso la 12 es casa. 13. Señala la relación correcta acerca de la estructura con su función, me imagino, o en todo caso con su característica. La respuesta, ¿cuál es? Enano. El ADN es bicatenario y circular. Si por A o B me dijiste que era el flagelo, recuerda que el flagelo está formado de flagelina. 14. No hay en los procariotas. ¿Qué cosa? ADN lineal. El ADN es circular. 14 es dedo. 15. La bacteria realiza respiración por medio del mesosoma lateral. ¿Te acuerdas? Respiración, fosforilación, síntesis de ATP. Esa es la 15. La clave, ¿cuál es? Avión. ¿Qué más, genios? Uy, ahí acaba. Ya, genios, ahí acaba en la 15.